Vamos a hablar en esta clase práctica del transoperatorio de animales mayores, ¿ya? En las anteriores prácticas habíamos hablado de la preparación preoperatoria del paciente quirúrgico. Eso todavía aún falta verlo un poco más profundo en lo que viene a ser tanto en el campo como en el quirófano. Eso ya vamos a reforzar un poco más adelante. A pesar de ello, que en la parte teórica habíamos hablado sobre la atención preoperatoria, que eso lo volcábamos a la preparación preoperatoria y una vez ya preparado el animal, llevado a la sala de intervención quirúrgica, inmediatamente nosotros realizamos el transoperatorio. Pero este transoperatorio que les voy a indicar, que voy a hacer en esta clase, no está referido a una intervención quirúrgica, sino este transoperatorio está mucho más referido a la actitud del equipo quirúrgico en el cual va a realizar la intervención, ¿ya? ¿Cuáles son las actitudes del equipo quirúrgico en la cual van a realizar la intervención quirúrgica? Entonces, eso quiero que me entiendan, por favor. Yo no estoy hablando de lo que viene a ser el transoperatorio de una intervención quirúrgica, sino que estoy hablando de lo que viene a ser la actitud del equipo quirúrgico en el cual va a intervenir, ¿no? Por ejemplo, en esta diapositiva que ven ustedes acá, que es, este es el colon, ¿no? Este es el colon del equino cuando ha tenido un problema cólico, de ahí viene el cólico de colon, ¿ya? Y cuando se hace este tipo de cirugías, solamente quiero que miren la figura, ¿no? Que observen. ¿Cómo son las medidas asépticas? Excelentísimamente bien. Y eso es lo que nosotros tratamos de buscar. Hagan de cuenta que nosotros hagamos una cirugía de este tipo en el campo, por eso les decía, en equinos requiere casi la gran mayoría de los equinos requieren de quirófano. Y si le vamos a realizar en campo, a campo abierto, entonces tenemos que tomar todas las medidas asépticas adecuadas como para poder hacer este tipo de cirugía, ¿ya? Entonces, deténganse un poquito y observen esta figura y después saquen sus conclusiones. Muy bien. El periodo transoperatorio en animales mayores, entonces, viene a constituir el tiempo transcurrido desde que el animal es llevado a la sala de intervención quirúrgica o desde el momento en que nosotros estamos realizando una intervención quirúrgica a campo abierto hasta que es trasladado a la sala de recuperación, a campo abierto hasta que se termina la intervención quirúrgica, ¿sí? Si se realiza la cirugía a campo abierto, esto tiene que manejar a campo abierto, no cirugía en el campo, sino a campo abierto. Puedes hacerlo en el campo, en un corral, puedes hacerlo en cualquier sitio, por eso se llama a campo abierto. Inicia con la anestesia y termina al finalizar el acto quirúrgico. Bien, ese es el trans. Esto del trans, muchos autores le dicen peroperatorio, otros autores le dicen intraoperatorio, que también es válido, ¿no? Entonces, dentro del transcurso de la intervención quirúrgica, inmediatamente en el acto quirúrgico, quiere decir intra, quiere decir dentro de la intervención quirúrgica, ¿no? Entonces, esos términos son relativos, la pueden manejar ustedes, ¿no? Entonces, si nosotros vemos esta otra fotografía que está acá abajo, entonces vemos cómo se va trabajando, ¿no? Y si este equipo de cirujanos que está acá, de repente este es el cirujano y este es el primer asistente, todos están con camisolín, imagínense el camisolín como está acá, ¿no? El guante ahí y trabajando siempre con todas las medidas asépticas. Si no hay medidas asépticas, no se hace cirugía, chicos. Esto es lo que prima dentro del campo de lo que viene a ser la intervención quirúrgica, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿qué es el transoperatorio? El transoperatorio viene a ser un equipo quirúrgico, un equipo de profesionales que conocen la parte clínica quirúrgica en el cual van a intervenir. Entonces, allí hay colegas, discúlpenme el término, hay colegas que han salido ya de la universidad, incluso han sido alumnos míos,
¿Qué dicen? Ah, no, yo opero solito, no se preocupen. Yo hago una OVH solo. No necesito de primer asistente o segundo asistente, no, yo opero solo. Esos son el tipo de mediocres profesionales que se han formado, ¿no? Porque cuando nosotros hacemos cirugía, no necesitamos de personal mediocre, necesitamos de un personal que sea conocedor del acto quirúrgico y se tenga que trabajar así como su nombre dice, en equipo. Nosotros no somos dioses para trabajar y ser a la vez anestesistas, a la vez instrumentistas, a la vez cirujanos, a la vez primer asistente, a la vez segundo asistente. No, nosotros tenemos que trabajar así como dice en esta diapositiva, con un equipo. Entonces, y un equipo está conformado por mínimo, pues mínimo por 4 personas o 4 médicos, en este caso. Y es por eso que cuando yo hago las prácticas en vía presencial, ¿qué hago? Entonces formo grupos de 4 estudiantes, ya, de 4 estudiantes, y esos 4 estudiantes traen su caso clínico quirúrgico. Conjuntamente con el docente, esos 4 estudiantes hacen la evaluación o la atención perdón, la evaluación preoperatoria, vamos a ponerle así, para posteriormente realizar la atención preoperatoria y posteriormente la preparación preoperatoria del paciente para que luego ingrese a sala. El docente conjuntamente con los 4 estudiantes que están dentro de la formación académica, entonces operan, ¿no? Conjuntamente con el docente. Operamos el caso, entonces, y uno de ellos pues hará eh, las veces de anestesista, instrumentista, cirujano, primer asistente o segundo asistente. Entonces, eso dependiendo cómo debíamos de trabajar en forma presencial. Pero acá no, pues no vamos a poder hacer eso. No he formado grupos, no hay casos quirúrgicos, no hay casos en los cuales ustedes pueden evaluar un paciente, cómo es la secuencia de hacer una evaluación, cómo nosotros llegamos al diagnóstico y cómo es que nos preparamos para la intervención quirúrgica en ese paciente. Entonces, ese equipo, ya fuera de la gente mediocre, discúlpenme el término que hable así, que me exprese de esa forma, porque hay colegas que incluso cuando yo los he visitado, dicen así, yo tuve la oportunidad de visitar un colega egresado de acá de nuestra universidad, que es boliviano. Lo visité en su consultorio. Ah, no, yo doctor hago solito mi cirugía. Yo los cortes de oreja las hago solo, no necesito de asistente. Ese es el típico mediocre profesional, ¿no? Ese es el profesional que se cree el superdotado, el sábelo todo. Fatalmente en ellos, pues, nosotros no nos fijamos, ¿no? Nos fijamos en el equipo quirúrgico y ese equipo quirúrgico está conformado por un cirujano. El cirujano. Entonces, este puede ser cirujano, el primer asistente que está acá, ¿podría ser cirujano? Sí, también. Este equipo son conocedores del acto quirúrgico o la intervención que vamos a realizar. De repente por ahí el instrumentista va a ocupar las veces de cirujano. ¿Por qué? Porque son conocedores. Y es por eso que dentro de la formación profesional, chicos, nosotros orientamos y formamos a los profesionales competitivamente para que puedan trabajar durante lo que viene a ser las intervenciones quirúrgicas. Entonces, el médico veterinario que egresa de la UNAPUNO, entonces debe estar en plena capacidad de poder realizar cualquier tipo de intervención en animales mayores, ¿no? Entonces, es por eso que se trabaja en equipos, todos se colaboran. Entonces, el equipo de cirugía no hay egoísmo, no hay ningún tipo de recelo médico, más al contrario, se colaboran unos a otros. Entonces, acá tenemos un cirujano, acá está el primer asistente, lo voy a poner así su cabecita, y luego está acá el anestesista, ya acá atrásito está el anestesista. Esta señorita viene a ser el segundo asistente y posteriormente tenemos el instrumentista. Se necesita más personal, acá hay 5 personas. 5 profesionales. ¿Se necesita más? Sí. Necesitamos volantes, por ejemplo. 1 o 2 volantes más que nos ayudan durante el acto quirúrgico. Ya vamos a hablar de esto. ¿Cómo es que este equipo de cirujanos se colaboran e intervienen entre sí como para poder tener éxito durante la intervención quirúrgica? ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces,
vuelvo a repetir, la cirugía es de un equipo. Y si no es un equipo, no es cirugía. Yo no voy a decir, yo voy a trabajar solito acá y yo soy el tome que voy a hacer mi cirugía. No, señor. Nosotros trabajamos el cirujano, el primer asistente, el segundo asistente, el anestesista y el instrumentista. Si ese equipo trabaja en este acto quirúrgico, por supuesto que la cirugía va a ser un éxito. Y si vemos esta diapositiva, ¿ya? Todos están adecuadamente muy bien encaminados con las medidas asépticas, ¿no? Todos están encaminados así. Si ustedes van a ver esta manguita de acá, del cirujano, del primer asistente, segundo asistente, instrumentista o anestesista, todos tienen los brazos cubiertos con el camisolín y puesto no Juan. Esa es la forma como debemos trabajar. Muy bien. Entonces, a ese equipo, ¿qué se les llama? Cirujanos, cirujanos. Entonces, este equipo es de cirujanos. ¿Y quiénes son los cirujanos? Los médicos, veterinarios y zootecnistas, que una vez que han egresado son cirujanos, ¿no? Todos están en la capacidad de poder operar. Y aquellos que no quieren operar o no, entonces ese ya fue problema de cada quien, ¿no? Entonces yo no tiro cirugía, ¿por qué? Porque no aprendí pues bien. Es lógico pensar, aparte de ello, por este sistema es todavía peor. Hacen los cirujanos, previenen con anterioridad todos los elementos que utilizará. Acá estoy poniendo eso. Previene con anterioridad todos los elementos que utilizará. Entonces los cirujanos vienen a ser profesionales que llevan a cabo una intervención quirúrgica y dentro de esa intervención quirúrgica, una de las funciones del cirujano estoy hablando, dirige y valora o dirige la valoración médica preoperatoria. Entonces, cuando va a dirigir y valorar médicamente la preparación preoperatoria en el paciente, está el primer asistente, está el segundo asistente, está el anestesista y está el instrumentista. A su madre. Entonces, ¿trabajó aquí en equipo? Por supuesto. Yo no voy a ser el único que yo voy a determinar, por decir este cirujano, voy a ser el único que voy a determinar lo que viene a ser el diagnóstico en sí para la intervención quirúrgica y el resto no conoce nada. ¿Cómo va a entrar a la cirugía si no sabe de qué se trata? Entonces, por eso que el equipo de cirujanos trabaja de esta forma. Pero, ¿quién dirige eso? El cirujano, ¿ya? Realiza la técnica operatoria el cirujano, pero a ello le ayuda el primer asistente, colabora el primer asistente y el segundo asistente, y también está colaborando el anestesista y el instrumentista. ¿Ven? Se dan cuenta que es un equipo, ¿no? Establece el tratamiento o postoperatorio. El único que puede establecer el tratamiento postoperatorio es el cirujano. Pero a veces con la colaboración de quién, del primer y segundo asistente. De repente va a decir por ahí, ¿sabe qué? Yo voy a utilizar una cefalosporina de cuarta generación porque hemos hecho una cirugía sucia o contaminada, sucia, y por lo tanto necesitamos evitar el proceso inflamatorio. El otro de repente le dice, no, pero se ha sido solamente eh, parte del líquido entérico que se ha derramado y ahí hay gran cantidad de coli, ¿por qué no utilizamos un cloranfenicol? Y no utilizamos una cefalosporina de cuarta. Entonces, ahí van poniéndose de acuerdo este equipo y deciden y establecen el tratamiento postoperatorio. ¿Ya? Es un ejemplo nomás que estoy poniendo. Nosotros tenemos que tener el caso para decir qué fármacos debemos utilizar. El primer asistente colabora con el cirujano, ¿sí? Muy bien. Y el segundo asistente colabora con el primer asistente y el cirujano, y luego, entonces viene acá el anestesista, el instrumentista, que tiene su función independiente, que también colabora con el acto quirúrgico en forma general. Eso es lo que manejamos en medicina veterinaria, chicos. Esto más o menos hará pues una década y media o 2 décadas recién. Entonces, que en medicina veterinaria se ha puesto, ¿qué les digo?, a la línea de lo que viene a ser todo lo que se denomina las medidas asépticas. Antiguamente no, ustedes vean los programas esos que pasan por National ahora el doctor Paul creo que está ahí. Vean la chabacanería que hacen ellos.
¿no? Y son programas todavía televisados a nivel internacional. Pero después hay otros programas, ¿no? Otros programas de médicos veterinarios, por ejemplo, que trabajan eficientemente bien. Por eso, no miren basura, miren lo mejor. Y siempre hay que mirar lo mejor para aprender. Las condiciones que debe trabajar el cirujano son una buena fuente de luz. Nosotros para eso tenemos las lámparas cialíticas y las lámparas cialíticas tienen bastantes foquitos ahí, así vamos a indicar. Pero estos foquitos que tienen una luz, que les digo que no irradia sombra, que van en distintas direcciones, que al momento de iluminar sobre esta y poner la mano sobre el campo operatorio no produce sombra. Y eso es lo que buscamos, que las lámparas cialíticas no produzcan sombra cuando nosotros vamos haciendo la cirugía, ¿no? Muy bien. Buen instrumental, por supuesto, el instrumental tiene que ser ok, adecuado. Yo no voy a poner una tijera que no corta o una pinza que no va a prender bien, por decir una porción de tejido. O sea, el instrumental tiene que ser el adecuado. ¿Quién nos revise eso? El cirujano, ya lo vamos a ver más adelante. La lencería suficiente, me refiero a esta lencería a las torundas de algodón, a las compresas, a los campos primarios, campos secundarios y de repente campos terciarios podemos necesitar de acuerdo al proceso de intervención quirúrgica. A eso se llama lencería suficiente. De adecuada anestesia que nosotros vamos a utilizar, pero siempre anestesia que sea neuroprotectora, ¿no? Neurovegetativa protectora, neurovegetativa protectora, con la finalidad de que en ella no se produzca depresión exagerada del sistema nervioso central que nos pueden conllevar de repente a un, ¿qué les digo? Una parálisis cuadraplégica o hemipléjica, yo qué sé, ¿ya? Muy bien, y trabajar con orden y minuciosidad. Eso es lo que más me interesa. Esos son los cirujanos. Todo, todo lo manejan en orden. Y son muy minuciosos cuando hacen la intervención quirúrgica. Entonces, si yo tengo un determinado tejido y hay algún vaso importante que está pasando por ahí, yo tengo que decir, si sección de este vaso fue historia, ¿no? Entonces tengo que trabajar muy, muy delicadamente. Pónganse el caso que nosotros vamos a hacer una mastectomía del cuarto posterior izquierdo, por ejemplo. Del cuarto posterior izquierdo viene acá el nervio, la arteria mamaria, porque el nervio pudendo se convierte en arteria, pero esta arteria mamaria se divide también para el cuarto anterior. Entonces, y cuando yo voy a ligar esta arteria mamaria, tengo que ser muy minucioso y decir cuál es la arteria que está yendo al cuarto anterior y cuál es la arteria que está yendo al cuarto posterior. Entonces, de ahí viene la minuciosidad del cirujano para realizar algún tipo de intervención quirúrgica. El anestesiólogo. ¿Qué hace el anestesiólogo? Realiza la anestesia ya sea general, local, regional o sedación profunda. Pero ¿a pedido de quién? A pedido del cirujano, ¿ya? El cirujano dice, ¿sabe qué? Vamos a hacer una omasotomía y necesitamos que el animal esté en estación parado o de pie, pero para ello quiero una sedación ligera y una muy buena anestesia local y regional a nivel de qué? Del flanco derecho inferior, ¿no? Y ahí voy a trabajar. Entonces, el anestesiólogo, que es conocedor también de todo lo que viene a hacer la cirugía, va a preparar al paciente, pues, ¿no? Entonces, el equipo de cirujanos es así, jóvenes. Acá hay 4 personas como mínimo. Perfecto. Podemos trabajar así. Muy bien. ¿Interviene en la preparación del campo operatorio? Sí, señor. Interviene en la preparación del campo operatorio. ¿Por qué? Porque va a trabajar a nivel de lo que viene a ser el sitio en el cual le indicó el cirujano. Entonces, si nosotros estamos trabajando en la fosa de lijar, en la parte inferior del lado derecho, donde yo debo preparar toda esa zona, ¿para qué? Para sacar lo que viene a ser el abomazo exteriormente, hacer la abomazotomía y hacer la cirugía a nivel del abomazo. Posteriormente estaremos vertiendo lo que viene a ser hacia el exterior la mucosa del abomazo y solucionando los problemas ulcerosos. Por eso les decía, esa cirugía es la más cruel, la más tranca, en otras palabras, que una cesárea, ¿no? A la orden para el comienzo de la cirugía, después de que ha hecho ya sea sedación, anestesia locorregional, etcétera, etcétera, entonces dice, el animal está listo para que usted pueda hacer la cirugía.
cirujano empieza con la cirugía. Ayuda a la sujeción del animal en la mesa de operaciones, en algunos casos que lo requiera, o al comienzo, cuando nosotros tengamos que utilizar un animal, por decir, anestesiado en decúbito lateral. Entonces, el anestesiólogo es el que ayuda, ¿no? Y ese es el orden que nosotros trabajamos, ese es el orden. ¿Monitorea permanentemente al animal quirúrgico? Sí, está monitoreando. ¿Qué monitorea? Los signos vitales, ¿no? Todos los signos vitales está a cargo del anestesiólogo. Entonces yo por eso al comienzo les decía, ¿cómo era posible que un cirujano agarraba y decía, yo soy trome, yo hago solito la cirugía, no necesito de personal? Vuelvo a repetir, esa mediocridad no debe existir en nosotros, ¿ya? Lleva la planilla de anestesia, por supuesto, tiene que llevar todo en el historial, y eso le llamamos como planilla, porque en el historial hay un rubro que dice anestesia, y en ese rubro se debe anotar todo lo que viene a ser el curso de la anestesia y la monitorización de estos signos vitales, ¿no? Llegará un momento en que el anestesiólogo le diga al cirujano, doctor, ¿sabe qué? La frecuencia cardíaca se ha incrementado, por decir, en 4 o 5 puntos. Entonces, ¿qué hace el cirujano? El cirujano dice, probablemente se dé a consecuencia de una reacción, ya sea inflamatoria por liberación de los mediadores químicos o presencia de dolor. Entonces dice, póngale fentanilo en una dosis de 0.00006 miligramos, por decir, 4 ceros y 6 miligramos, ¿no? Entonces le pone por bien de no el anestesiólogo y ¿cómo está? Le pregunta la frecuencia cardíaca. Se normalizó, perfecto, era dolor entonces. Entonces, ahí maneja el cirujano todo lo que debe aplicar cuando hay alteraciones a nivel de los signos vitales, ¿no? Este anestesiólogo no abandona la mesa de intervención quirúrgica y está en permanente estado de vigilia, ¿no? Él está vigilando al paciente. Entonces, si es esto, si es esto, entonces el cirujano, pues, ¿qué va a hacer? Este cirujano que lo estoy poniendo acá, va a intervenir, pues, eficientemente bien esta cirugía. ¿Por qué? Porque no se va a preocupar si el animal se despertó, si siente dolor, si hay obstrucción bronquial, etcétera, etcétera. Entonces, él está haciendo su mundo, pero el anestesiólogo ayuda y colabora con todos estos pasos, ¿no? Finalizada la intervención quirúrgica, sigue con la monitorización del animal hasta su recuperación de la anestesia. Es decir, sale de quirófano y llega a la sala de recuperación. Ah, pero todos nosotros hacemos cirugía a campo abierto. Muy bien, es igual, es lo mismo, es idéntico. Terminó el cirujano de operar y quien va a monitorizar todo esto va a seguir siendo el anestesiólogo. Y si el anestesiólogo sabe monitorear todo esto, todavía mucho más, cada vez, perdón, que tenga que hacer cirugía, va aprendiendo más, va captando más experiencia. Y eso se llama, ¿qué cosa? Medicina clínica, quirúrgica, basada en la evidencia. Entonces, eso tenemos que lograr nosotros, chicos, eso tenemos que lograr. El primer asistente que no está acá, el primer asistente colabora directamente con el cirujano. Punto. El primer asistente opera, sí opera conjuntamente con el cirujano, pero este primer asistente lo que va a hacer es recibir todas las órdenes del cirujano. Presente, corte acá, voltee, seque, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, quien hace todo el proceso de la intervención quirúrgica es este cirujano. Y el primer asistente está colaborando en todo lo que le pida el cirujano al primer asistente. Y eso es lo que pasa, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Muy bien. El segundo asistente, entonces. El segundo asistente prepara el quirófano para la cirugía. Ajá. Entonces, el segundo asistente es el que prepara el quirófano para la cirugía. Ahí hará la esterilización del quirófano, esterilización mediana. Habíamos hablado de la esterilización baja, media y alta, ¿no? Es suficiente hacer una esterilización media, muy bien. Era que este segundo asistente es el que
prepara la lencería, prepara los guantes quirúrgicos, tiene la vestimenta estéril, tiene todos los hilos de sutura, tiene todas las gasas que se requieren, todas las bandejas con antisépticos. Nosotros utilizamos 2 bandejas, por ejemplo. Acá le pongo hipoclorito de sodio, ya el cloro, por ejemplo, cloro, y acá le pongo, por decir, la clorhexidina, ya. Dependiendo del tamaño de la bandeja, ahí va la concentración. En esta primera bandeja yo voy a hacer el lavado del instrumental que se utilizó, y de esta segunda bandeja hago el enjuague y posteriormente el secado, y lo vuelvo a colocar en la mesa de cirugía o en la mesa mayo, ¿no? El instrumental. Y de ahí nuevamente va a venir para el acto quirúrgico. Esas son las bandejas con antisépticos, chicos. Nosotros usamos 2 bandejas, ¿ya? Prepare el aspirador si hubiera el caso, verifica el funcionamiento de los equipos si es que hubiera el caso, ayuda al anestesista para la realización de la anestesia, ya sea sedación local, regional, o sea, sedación profunda o anestesia general, ¿no? Y realiza la preparación del animal, ecotomía, lavado y listo. Ah, el segundo asistente entonces es uno de los menes también que conoce, pues. Entonces, está realizando todo lo que viene a ser la preparación del quirófano y está ayudando a la preparación del animal, fuera de todo el material que él debe preparar. Si él prepara todo esto, ¿por qué? Porque es conocedor de la técnica quirúrgica. No, vamos a hacer, por ejemplo, una esofagotomía, por ejemplo, por obstrucción esofágica a consecuencia de nada. Una esofagotomía, entonces, este segundo asistente sabe muy bien cómo se realiza una esofagotomía. El primer asistente también conoce, el volante también conoce, el instrumentista también conoce y el anestesista también conoce. Ese es el equipo, chicos, que se debe trabajar. Y si trabajan así, van a ver que van a triunfar. Muy bien. El instrumentista lleva a cabo las tareas relacionadas con qué? Con la esterilización del quirófano. Ah, instrumentista y segundo asistente realizan lo que viene a ser la preparación del quirófano. Perfecto. Muy bien. La instrumentación y colaboración directa con la cirugía. Hace la instrumentación y la colaboración directa con la cirugía. Este instrumentista sabe cómo pasar el instrumental al cirujano, ¿no? Entonces, el cirujano no está mirando lo que está recibiendo. Él pide, incluso con movimiento de las manos y los dedos, que no puedo yo ponerles acá. Por ejemplo, cuando nosotros agarramos y el dedo índice y el medio movemos y separamos y aperturamos de esa forma, estamos pidiendo tijera, ¿no? Y cuando nosotros movemos la mano con los dedos doblados, así, estamos pidiendo hemostasia, ¿no? Y así, entonces hay distintas técnicas que eso nosotros lo hacemos, ¿no? Entonces, esta es la forma como debe pasar el instrumental y cada uno de los instrumentales tiene su forma, como debe alcanzar al cirujano. Entonces, el cirujano solo estira la mano y está pidiendo. Entonces, incluso el instrumentista sabe ya lo que necesita el cirujano. ¿Por qué? Porque la técnica la conoce muy bien. Solo estira la mano el cirujano y ya sabe que le está pasando, por decir, las pinzas hemostáticas, le está pasando de repente separadores, le está pasando de repente las pinzas de Rochester, le está pasando de repente pinzas Kelly Curva, yo qué sé. Entonces, eso es lo que el instrumentista conoce muy bien sobre la técnica quirúrgica y colabora muy bien en el desarrollo de la intervención quirúrgica con el apoyo del instrumental. Muy bien. Mantiene la asepsia y la esterilidad de los materiales instrumentales. Vuelvo a repetir, nosotros usamos 2 bandejas. Entonces, este instrumentista, si el instrumental llegó después de haber utilizado nuevamente al instrumentista, el instrumentista lo lava acá en el agua con cloruro de sodio o con cloro y lo va a enjuagar, por ejemplo, con clorhexidina, ¿no? Lo enjuaga y lo seca y nuevamente lo pone en la mesa de mayo, una mesa mayo para, o en la mesa instrumental quirúrgico, si quieren denominarlo, para que nuevamente vaya al campo de la cirugía. Eso es lo que hace, ¿no? Conserva la integridad y la esterilidad del campo quirúrgico. Él es el responsable durante el acto quirúrgico de todo lo que vienen a ser las medidas asépticas.
Entonces, eso, así vamos a trabajar. Ahora estoy explicando teóricamente, perca chico. Esto nosotros debíamos estar con el paciente ya acá y haciendo todo esto, lo que está escrito acá. Pero para mi mala suerte o la mala suerte, ustedes también con este bendito COVID-19 que se ha presentado, no podemos nosotros entrar a la parte práctica, nos sentimos castrados, nos sentimos impotentes. Y solamente tengo que explicar esto. Entonces, bueno, pero estoy tratando de querer que me entiendan, de querer llegar a ustedes para que me entiendan y de esa forma ustedes puedan aplicar esto en el campo de la cirugía, ¿no? ¿Cuáles son los elementos de la cirugía? Esto lo decide el cirujano, conjuntamente con su equipo quirúrgico, conjuntamente con su equipo quirúrgico. Vamos a hacer una toracotomía, por ejemplo, en la cual nosotros necesitamos que el animal esté en estación de pie y queremos una anestesia epidural por conducción que nos bloqueen desde el tercer, la vértebra torácica hasta la quinta vértebra torácica. Ese lapso quiero que esté completamente bloqueado, el instrumentista, perdón, el anestesista entiende todo eso y con el segundo asistente más van a hacer este bloqueo anestésico. Entonces, estamos en un brete y el brete está dentro de la sala de cirugía o a campo abierto, porque tórax requiere que el animal no se mueva, ¿no? Se prepara todo el instrumental y los elementos de la cirugía está referido a todo esto. Entonces, eso dependiendo del tipo de intervención quirúrgica, se pide todo el material que se requiere, ¿no? Puede ser bisturí, tijeras, pinzas, separadores, máquina de tricotomía, flujómetro, monitor, vaporizador, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es un ejemplito nomás que estoy poniendo. Entonces, de ahí que cuando nosotros hacemos un poco de cirugía, estos elementos de cirugía lo decidimos cuando ya llegamos a nuestro diagnóstico. Y al equipo que está de estudiantes que tiene el caso, entonces ellos preparan todo su material y cuando está preparado todo el material es hermosísimo ver lo que es la cirugía, ¿no? Entonces, ¿cómo es que tú haces la sedación, la anestesia local, regional? ¿Y cómo es que está rasurado todo eso? ¿Cómo se colocan los campos? ¿Cómo se ponen los campos primarios, secundarios, terciarios, etcétera, etcétera? ¿Y cómo es que vas haciendo la cirugía? Y el equipo ese que trajo su caso quirúrgico, ¿cómo es que asiste, instrumenta? El anestesista monitorea y el cirujano, por supuesto, es el docente y el cirujano les va enseñando poco a poco. Y eso es lo que queremos nosotros, buscar eso, ¿no? Eso queremos buscar. ¿Cuál es el rol del cirujano antes del transoperatorio o del intraoperatorio o del peroperatorio? Garantiza la información y la instrucción preoperatoria a su equipo quirúrgico. ¿Qué quiere decir? Que todo este equipo, después de haber conversado así, saben qué es lo que van a hacer durante el curso de la anestesia, ¿no? Entonces, qué bonito así se trabaja. Identifica al paciente, por supuesto, hay que volver a identificar al paciente de acuerdo a la historia clínica, localiza la intervención de acuerdo a la historia clínica, porque ahí está todo escrito, verifica el consentimiento informado del dueño. Ah, no, nosotros lo tenemos grabado, doctor. Medicina veterinaria es muy difícil que nos firme un consentimiento en papel. Entonces nosotros lo tenemos grabado. Muy bien. Identifica la colocación del paciente, qué colocación de pie, va a estar de cúbito lateral, derecho, izquierdo, en posición de prona, en posición ¿qué le digo? Cúbito dorsal, en posición supina, no sé. Eso depende del paciente, ¿no? Comprueba el funcionamiento de los equipos, sí, antes de la intervención. Está bien el monitor, está bien el tensiómetro, está bien el flujómetro, está bien el aspirador, está bien el rotor de alta tensión, etcétera, 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 no sé. Eso depende de la cirugía que nosotros vayamos a hacer, ¿no? Y surte el material adecuado, o sea, verifica el material adecuado que se va a realizar en la intervención quirúrgica. ¿Cómo se coloca ese material? Ustedes ya saben por cirugía, ¿no? Primerito va instrumental de campo, ¿no? Después viene instrumental de diéresis,
después viene instrumental de hemostasia, todo lo que es hemostasia, después viene instrumental de síntesis y luego viene instrumental de cirugía especial. De izquierda a derecha, ese es el orden, ¿no? Muy bien. Provee medidas de seguridad y comunidad. Ah, ya vamos a utilizar, por decir, vamos a colocar clavos, vamos a hacer perforación de hueso, necesitamos los rotores de alta velocidad, etcétera, etcétera. Y los cables que van a ir justo a la mesa de cirugía deben ser los que tienen que estar muy adecuados, ¿no? Para que no haya algún accidente por cortocircuito y tengamos algún problema. ¿Monitoriza la seguridad ambiental? Sí, eso se llama seguridad o bienestar, ¿no? De tanto del animal como de nosotros, seguridad ambiental. Y monitoriza al animal quirúrgico y le pide al anestesista en qué condiciones está ese animal. Doctor, de acuerdo a la historia clínica, ese animal está dentro de los parámetros establecidos. Puede usted continuar con la cirugía. Muy bien. Y así empieza la cirugía este cirujano, conjuntamente con su equipo. En cuanto se refiere al instrumental, el instrumental sí nosotros tenemos que hacer el recuento. Hemos tenido N casos que nos hemos olvidado, por decir, o se nos extravió una pinza, ¿ya? O se nos quedó una gasa en cavidad abdominal. Hemos tenido muchos casos, chicos, ¿ya? Entonces eso es a veces cuando nosotros trabajamos conjuntamente con los estudiantes dentro de la formación académica, ¿y qué resulta? Que después de que el animal está ya ok, de repente ya en el box, pasado las 6, 8 horas, viene el estudiante a la oficina y dice, doctor, me falta una pinza. Pucha, ahí te pones pálido. ¿No? Y ahora, si se ha quedado, no se ha quedado. Entonces, esto del recuento es importantísimo, chicos, y lo voy a explicar. Método para responder sobre la instrumentación quirúrgica, qué tipo instrumental estás llevando, cuántos y cómo, ¿no? El primer recuento lo realiza el personal que empaca los materiales, ¿ya? El primer recuento lo realiza el personal que empaca los materiales. Entonces, si está empacado, ya ustedes lo han hecho en cirugía uno, ahí está qué tipo de instrumental está ahí, está la fecha de esterilización y la probable fecha de expiración. Entonces, ¿cuánto tiempo dura? Nada mucho, 12, 15 días, ¿no? Ya está, pero está reencontado, acá está el número, existe ahí. El segundo recuento lo realiza el instrumentista y el primer y segundo asistente antes de la intervención quirúrgica. Acá está. Entonces lo realizan así. Entonces están realizando el recuento. No, no vas a contar pues como billete, como plata, ¿no? Sino cuando ya esté colocado en la mesa mayo o en la mesa instrumental quirúrgico, ahí tú vas haciendo el recuento, ¿no? Muy bien. Los paquetes adicionales se cuentan en lugar aparte de la mesa mayor. Por lo general hay una mesa detrás de lo del instrumentista y ahí se ponen los paquetes adicionales. Y durante el recuento, esta no debe ser interrumpida por nadie, ni por el cirujano, ni por el anestesista, etcétera, etcétera, ni los volantes. Y antes del cierre de la herida se debe realizar nuevamente el recuento. ¿Se dan cuenta? Entonces, antes de que yo termine, entonces el segundo asistente y el instrumentista hacen el último recuento antes del cierre de la herida. Está ok, en su mano está, por decir, la pinza mayo portagujas, está la pinza Gatsun y la aguja tal, se acabó, y el resto está ok. Entonces, eso tenemos que hacer. Conjuntamente a ello, se hace el recuento de las compresas o las gasas que hayamos utilizado. ¿Por qué? Porque al momento de aperturar las compresas o las gasas, entonces están también contadas. No te olvides esto. Muy bien. El monitoreo del animal en el transoperatorio. Entonces, en este monitoreo, yo hago cirugía a campo, doctor, pucha, que es muy distinto pues, a lo que usted dice, si usted hace en quirófano, yo hago en el campo, pues otra cosa. Dice, no, chicos, es lo mismo. Es idéntico, vuelvo a repetir, si hago en quirófano es porque estoy haciendo en un sitio cerrado y si hago a campo abierto es porque estoy haciéndolo en un sitio donde no es cerrado, donde estoy en el campo prácticamente, pero todo es idéntico. Pero en el quirófano, doctor, tiene, por decir, un monitor multiparámetro, ni siquiera tenemos monitor multiparámetro en nuestro quirófano.
¿ya? Y nosotros sabemos monitorear cómo, ¿por qué? Porque se le enseña al estudiante cómo debe monitorizar. Para eso tiene su termómetro, tiene su estetoscopio, tiene su tensiómetro. Qué chévere. Esos 3 reemplazaron al monitor multiparámetro, ¿ya? Y si todavía tiene su estetoscopio y sabe manejar muy bien, ¿quién le va a ganar a ese muchacho? Nadie, nadie. Ahora, para facilitar el monitoreo en el transoperatorio, si tenemos un monitor multiparámetro, en buena hora, pues. Hoy en día existe, pues, de todo, ¿no? Pero dentro de ellos, pónganse un ejemplo, voy a poner ejemplos nada más, que acá tuviera un animal con un problema cardíaco, pero que tiene que entrar a la cirugía. Por ejemplo, tiene torsión a nivel cecal, ¿ya? Pero sin embargo, este animal está con insuficiencia cardíaca aguda, nomás le voy a poner, ¿ya? Pero tengo que sedarlo y tengo que hacer anestesia local o regional en ese paciente y debo monitorizar a este paciente. ¿Pero qué voy a monitorizar? El corazón. ¿Por qué? Porque tiene insuficiencia cardíaca. El monitor multiparámetro, ok, pero hay monitores multiparámetros hoy en día que tienen parte de lo que viene a ser electrocardiografía, ¿no? Tienen la parte de electrocardiografía. Entonces, o de repente estoy a campo abierto y no tengo monitor, pero tengo mi termómetro, mi estetoscopio y mi esfigmomanómetro o tensiómetro. Monitoriza con eso, pues. Pero sin embargo, si se trata de un problema cardíaco, yo necesito un electrocardiógrafo. Este es el electrocardiógrafo, este es de 3 canales, el que tenemos en la universidad es de un solo canal, que nosotros cuando hacemos este electrocardiograma, en 5 segundos nosotros sabemos cuál es el problema. Así, rapidísimo. ¿Ya? Ahora, si quieres ver posteriormente los demás detalles que se van alterando a nivel del sistema eléctrico del corazón, haces tu estudio pues, de este gráfico electrocardiograma, ¿no? Entonces haces el estudio. Pero a ojo de buen cubero, como dice, en un ratito nosotros miramos y decimos, ah, ya no, entonces, no tiene la onda P, por ejemplo, no tiene la onda P. Entonces, ¿qué pasó? Entonces este corazoncito es arrítmico, pues, no tiene ritmo. ¿Quién está comandando? No está comandando el nódulo sinusal, sino está comandando el nódulo auriculoventricular. Así, un cachito, ¿ya? Entonces, si en la gran mayoría de los casos tengamos problemas cardiovasculares, utilicen este electrocardiograma, ¿no? Utilícenlo. Observa la presión arterial. Sí, señor, acá está tu tensiómetro, estás observando. En el monitor multiparámetro también hay presión arterial. Análisis continuo del electrocardiograma en caso de que yo tenga, por decir, alteración en el retorno venoso sanguíneo, y yo tenga que monitorizar eso, detectar algunas arritmias, la detecto acá con el electro, y detectar desequilibrios hidroelectrolitos, también lo detecto con el electro, ¿no? Y detectar disfunción del marcapaso. ¿Cuál es el marcapaso normal del corazón? El nódulo sinusal, ¿no? ¿Dónde se encuentra? En la aurícula derecha. Ese es el que tiene las células del automatismo y son los del marcapaso normal. Y si este falla, ¿quién está ahí? Hay unas células que están esperando a nivel de la aurícula que reemplazan al nódulo sinusal y ellos envían sus impulsos. Si eso falla, está el nódulo auriculoventricular. Si eso falla, está la rama de His. Si eso falla, están las ramas ascendentes, ya tanto derecha como izquierda. Y si eso falla, están las fibras de Purkinje. O sea, el comando no muere cuando hay trabajo cardíaco. Y si se para corazoncito, se murió pues el animal. Es por eso que yo les digo que monitorizar todo eso. La presión arterial es otro punto importante. En un monitor moderno se ve pues todo esto, pero de repente por ahí tengo un pulso oxímetro que me ayudaría muy bien, pero si no tengo esto, un tensiómetro es suficiente. Entonces, que la voy a colocar en la colita del animal y ahí voy a estar determinando cada vez mi presión arterial. ¿Sabes medir la presión arterial? Sí, perfecto, muy bien. ¿Sabe medir la presión arterial? No. Ahí está el problema.
¿no? Entonces se aprende, pues. Determinar los cambios de presión sistólica cuando nosotros tenemos la poscarga, ¿ya? Estas guardan relación con la deficiencia de oxígeno, ¿sí? Cuando hay hipoxemia, especialmente cuando hay depresores del sistema nervioso central que estamos utilizando en nuestros pacientes, y detectar cambios de presión diastólica, estoy hablando la precarga en este caso, y estos cambios están relacionados con la perfusión coronaria, por supuesto. Baja la presión, va a haber alteraciones en la irrigación coronaria. Sube la presión, alteraciones en la irrigación coronaria. Y si hay alteraciones en la irrigación coronaria, a nivel del músculo cardíaco vamos a tener problemas y estas se van a afectar de acuerdo a lo que viene a ser la conducción eléctrica del corazón. Manipula. La presión arterial es básico y hemos hablado en la teoría y en la práctica que esta presión arterial, cuán importante es si baja o sube. Entonces, y para eso está el anestesista, ¿no? Y él va a decirte, doctor, ¿sabe que la presión arterial se elevó por decir, de 140 a 155, por ejemplo? Ya, utilízame un IECA, pues, ¿no? O un ARA de repente. Un IECA, un captopril, enalapril, o un ARA, por ejemplo, o un Lasartán, por ejemplo, ¿no? Podemos utilizar. Entonces, en su cabecita del cirujano ya está todo eso, como para poder controlar, pero hay que llevar a cabo bien todo este proceso. La clase anterior les había hablado sobre lo que viene a ser la presión venosa central y este es el manómetro de agua, este de acá. Esto lo venden también en medicina humana. No lo vas a encontrar en veterinaria, pero el uso para medicina humana o veterinaria es el mismo, por supuesto. Nosotros hacemos con esta de acá, colocamos una agujita este terminal y hacemos una punción a la vena yugular en cualquier parte de la vena yugular, por lo general en el tercio inferior, y luego este es el punto cero, este de acá que estoy graficándolo con rojito. Ese punto cero lo ponemos a la altura de la aurícula derecha, a esa altura. Entonces, y cuando esto está cargado de agua desde acá hasta acá es el punto cero. Todo esto está cargado solamente de agua. Y toda esta manguerita está cargada de agua. Y cuando soltamos y aperturamos la llave, ya que está acá, la llave que está acá, entonces inmediatamente esto empieza a subir. De acá para acá arriba se mide en centímetros de agua. Entonces, ¿cómo es la presión venosa central? Tiene 10 centímetros de columna de agua, doctor. Allá, estamos bien todavía. Tiene 14 centímetros de columna de agua, se superó, porque acá está 10, creo que hasta 14, creo que esto llega hasta 22, no pasa más de eso. Entonces, a mayor presión venosa central, mayor es el retorno venoso, ¿no? Entonces, más dificultoso es el retorno venoso. Y eso nos lo determina también cuando nosotros tenemos problemas de insuficiencia cardíaca. Hay pacientes que van a entrar con ese problema y nosotros tenemos que monitorizar eso. El caso lo requiere, por eso dice así, debe insertarse un catéter, esta se realiza antes de la anestesia, cuantificar la presión venosa central que debe ser menor a 10 centímetros de columna de agua, monitorizar durante el transoperatorio con la finalidad de que este no se eleve y tenga un mejor retorno venoso sanguíneo. En caso que requiera por esta vía, se administran algunos fármacos. Acá está. Ahí sí se administra, ¿no? Esta es la Y. Y determina el volumen de retorno venoso central y determina su perfusión tisular en el paciente quirúrgico. Entonces, vamos a tener pacientes que vamos a tener que operar y monitorizar esto, chicos. Está el animal en pie o de cúbito lateral y nuestro anestesista está trome con esto. Entonces, no se trata de ir ante un animal y esté como esté, hacer el corte y se acabó. Todo viene en base a la evaluación clínica. Es por eso que hubiese querido estar con ustedes y decir, ¿cómo se evalúa clínicamente este paciente? A ver, dígame, ¿cómo está la respiración? ¿Cómo está el sistema cardiovascular? ¿Cómo está el sistema digestivo? ¿Cómo está el sistema hepático? No lo conozco bien, doctor. Ya te voy a enseñar. Entonces, vamos a trabajar acá y empezamos a trabajar en grupos y en equipos para que ustedes se vayan afianzando cada vez más. El día que tengan que discutir con cualquier otro profesional, ¿ya? Agarren y tengan la capacidad de poder discutir y decir, nosotros trabajamos de esta línea. Y si tú trabajas así, eres cualquier chabacano, ¿no? La respiración también igualito se controla paralelo a la monitorización de la respiración
se debe realizar la oximetría de pulso. Doctor, yo estoy en el campo, ¿cómo voy a determinar esto? Pues si acá está bien, el oxígeno me dice ese 98% de saturación de oxígeno, chévere, chévere, pero como yo no tengo un pulsoxímetro, ¿cómo determino esto? Voy agarrando el llenado capilar y la coloración de las encías me va a determinar esto que se llama oximetría. Para no estar yendo a la boca y haciendo presión, viendo el llenado capilar, tengo el monitor multiparámetro. Pero por el resto, ¿no? Se puede hacer. Mide la saturación de oxígeno, sí, nosotros también medimos por esa parte. La hemoglobina no la vamos a poder medir, pero en algunos multiparámetros modernos sí se mide la hemoglobina también. Y la otra importantísima es la temperatura, pero del sitio donde estoy haciendo la intervención quirúrgica o del quirófano. Porque les he dicho, quirófano o a campo abierto es igualito, es igualito. Este es un quirófano hermoso, pero si yo voy a trabajar a campo abierto, también voy a hacerlo. No, no tendré aquel equipo de anestesia así tan chévere acá, pero voy a trabajar yo con puro TIVA, pues, o anestesia local o regional, ¿no? El frecuente uso de equipos para el calentamiento del medio ambiente, entonces nosotros tenemos este tipo de equipos, ni en el hospital de nuestra facultad tenemos esto, ¿no? Entonces, no hay. Cuando hace frío, lo climatiza y cuando hace calor también. Hay que controlar la temperatura del quirófano, sí, debemos controlar, calentar las soluciones intravenosas que vamos a utilizar, sí, señor, para no producir shock térmico, mucho cuidado. Humidificar los gases anestésicos, sí, hay que humidificar los gases anestésicos. De todos modos, tienen ahí su nebulizador. Usar cobertores de algodón, en muchos de los casos sí debemos tener algunos cobertores de algodón con la finalidad de qué, de que hay pacientes que pueden entrar en shock y cuando entran en shock se tornan hipotérmicos, inmediatamente nosotros tenemos que actuar ahí, ¿no? Fuera de ponerle grandes cantidades de glucosa, por ejemplo, nosotros abrigamos a ese paciente, ¿no? Monitorizar la temperatura corporal del animal y del quirófano, que eso está a cargo del anestesista. Todo esto nosotros hacemos en el quirófano. ¿Y por qué en el quirófano, doctor, y no a campo abierto? En el quirófano, ¿por qué? Porque nosotros estamos haciendo la parte académica, pues. Somos academicistas en un lapso que se llama proceso de enseñanza-aprendizaje. Si no hacemos la parte académica, nunca vamos a aprender. Después de eso, recién salimos a campo abierto para hacer lo que viene a ser la cirugía, ¿ya? El traslado del paciente a la sala de recuperación, luego pasamos a la sala de recuperación terminada el acto quirúrgico, ya después de haber hecho el recuento del instrumental, monitorizado al paciente, terminado por decir con drenajes, con vendas, yo qué sé. Entonces, cuando se traslada al paciente, va acompañado del anestesiólogo, primer y segundo asistente. ¿Qué hacen estos tres? El anestesiólogo, primer, segundo asistente. Van a monitorizar a este paciente hasta su recuperación completa y de ahí va a pasar recién a lo que viene a ser el internamiento, ¿no? Entonces, ese internamiento nosotros le habíamos hablado a los pocos. En el campo se hace eso igualito, lo mismo. Vigilar alteraciones sistémicas de los signos vitales que hacen el anestesiólogo primero y segundo asistente y vigilar el estado de conciencia del animal. Y determinar la presencia del dolor y todo eso se comunica al cirujano y el cirujano decide nuevamente qué fármacos debemos utilizar. Entonces, yo digo decide, o sea, ustedes comunican al cirujano, ¿quién es el profesor? Entonces ustedes comunican, ¿por qué? Porque estamos en el proceso de formación académica, ¿no? El día que sean profesionales, entonces de repente yo no voy a ser cirujano, sino voy a ser instrumentista, y uno de ustedes va a ser el cirujano. Entonces ahí el sistema cambia, ya no es igual, ¿no? Entonces ahí está trabajando un equipo de cirujanos. Pero en la parte académica, el cirujano siempre va a ser el profesor y al profesor hay que comunicar sobre todas las alteraciones que puedan ver. Ahora, si digo va acompañado del anestesiólogo, uno de ustedes es el anestesiólogo. Va el primer asistente, uno de ustedes es el primer asistente y uno de ustedes es el segundo asistente. Y el instrumentista estará dedicado pues a abocarse a la limpieza instrumental y todo lo demás, ¿no? Entonces, eso es el equipo de cirujanos que dentro de la formación profesional nosotros actuamos, chicos.
Entonces, esta es la forma como se va operando, imagínense acá abajo. Acá está el cirujano, acá está el primer asistente y está el segundo asistente colaborando. ¿Quiénes están aprendiendo acá? El primer y segundo asistente, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tratamos de buscar, chicos. Muy bien, otra diapositiva que me llega así. Esto, pues no, ¿cómo vamos a hacer esto, chicos? Yo no sé hasta dónde vaya. Y este es de un alumno COVID del primer semestre, ¿ya? Que ha publicado esta nota. Yo ya no quiero decir nada. Entonces, la gente se averigua y dice, ¿de dónde es esta foto? Es puneña, ya, debe ser egresado de la UNAPUN. Tenían que ser del altiplano, así nos critican. ¿Cómo yo voy a utilizar esto de acá, que les he mostrado algunas diapositivas, guantes de exploración? Mira, esta mano que está introduciendo acá, sabe Dios qué no habrá en esas manos. Mira, esta mano estará limpia, no estará limpia con las uñas completamente sucias, pucha, que esta es la vergüenza más grande del mundo. ¿Ustedes creen que este muchacho que está acá, lo estoy pintando, esta mano, ustedes creen que este profesional, que ya creo que es profesional, pucha, haga este tipo de cirugías y crea que está haciendo bien? O yo fuera mi animal y me hace esto, discúlpeme, yo agarro un juicio y lo meto adentro. Le digo negligencia médica, usurpación de funciones, posteriormente maltrato animal, etcétera, 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 y lo meto adentro. ¿Cómo podemos hacer esto? Esta es la peor aberridad del caso. Imagínense, ni siquiera está rasurado, ni un campo operatorio, nada. Bueno, yo el día lunes he estado un rato en la universidad, he tenido la oportunidad de entrar casi después de 2 años a mi oficina. Mi oficina me da pena, ¿no? Está que todo empolvado, todo tiras, triste. Ese hospital, pucha, puro polvo, puro pajaritos, puro nidos, ahí da pena, sinceramente. Chicos, esperen ustedes no ver esto, no hagan eso. Si no dominan esto y quieren practicar, practiquen, pero no lo publiquen, pues. Ya no tengo para campos operatorios, voy a practicar, practiquen CABER, pues, ya, y aprende, pues. Pero querías, oye, he hecho una ruminotomía de la patada y esta cochinada la presenta. No, pues, por ejemplo, esta es una persistencia del huraco, que acá estoy yo, esta es mi mano, acá estoy yo. Imagínense cómo nosotros trabajamos con campos acá, campos primarios, secundarios, todo lo que viene a ser el control de la hemorragia, no hay hemorragia. Acá está una compresa, imagínense que, ok, ¿cómo se trabaja? Fíjense, y este es el huraco, estamos operando ahí el huraco. Esta es la forma como tenemos que trabajar. Algunas, he estado buscando ahí algunas vistas que tengo por ahí y lo he tratado de jalar para que ustedes vean y no ver esta aberridad y esta cochinada que hay acá. Imagínense esto, voy a borrar, a ver, voy a borrar para que ustedes vean. Ay, es el colmo. A veces me da cólera, chicos. Uno se esfuerza y todo lo demás para poderles enseñar, les llama la atención para que no cometan error. Miren esta cochinada de acá a comparación de esto. Fíjense. ¿Esto lo puedo hacer en el campo? Por supuesto, igualito puedo hacer en el campo, no necesariamente acá o en el quirófano. Es idéntico, idéntico. Yo me prepararé pues una mesa ahí, yo qué sé, taburetes, pondré estribo, yo qué sé, pero la cosa es que coloco a mi paciente. Este paciente está dormido, por eso estoy operando acá persistencia de huraco. Y este huraco, yo me acuerdo, pues tuvimos que aperturar cavidad abdominal y llegar a vejiga para cortar el huraco ahí, para seccionar, perdón, el huraco, ¿no? Entonces, este es cuando hemos tenido un absceso a nivel de la zona donde es la línea del encuentro en alpaca. Este es un tremendo absceso, es una alpaca, imagínense. Acá estoy yo, acá donde está el borrador. Voy a tratar de, de ver esto. Bueno, se me pasó. ¿Qué les digo? A ver, voy a ver acá esta pluma. Acá estoy, yo siempre trabajo así con frontoluz, ya estoy acá yo operando.
Ya, y estoy acá haciendo mi incisión. ¿Cómo se agarra el bisturí? ¿Cómo se debe presionar? ¿Qué presión debes hacer? Este es por decir un bisturí en forma, agarrando en forma de violín. ¿Por qué? Porque el corte es solamente a nivel de piel, porque los vasos sanguíneos están acá barbísimos. Y cómo nosotros debemos llevar a controlar esto. Me gustaría yo hablarles de todo esto, pero ojalá tengo todas las diapositivas de repente en las siguientes prácticas ya una vez terminado, porque estamos bastante adelantados nosotros en nuestras clases, ya les voy a pasar esto, ¿no? Esta es otra técnica, imagínense cómo están los campos, miren, instrumental chévere, acá están las dos bandejas, acá hay una, acá está la otra bandeja, acá están las compresas, hicimos una amputación de miembro posterior en la llama, en una llama es esto, y esto es lo que traían los estudiantes, por supuesto, y así se trabaja. Todos los chicos muy bien vestidos, ok, perfecto, y eso es lo que buscamos nosotros. Es otro caso que nos trajeron, es una mastitis gangrenosa, ya se gangrenó completamente. ¿Y qué hacemos? Hemos evaluado todo con los chicos y acá operamos, pues, ¿no? Entonces, colocando acá lo que viene a ser los campos operatorios, y esto fue una cirugía hermosísima, que ya les cuento. Todo esto está necrosa, y como nosotros hemos ido a operar todo esto y hemos debridado piel, parte de plastía hemos hecho para solucionar la unión de la piel y piel de tejidosa. Y este animal salió muy bien, muy bonito caso, ¿no? Entonces, este es otro caso que no lo van a poder ver, pero esta es la cabeza de una llama. Imagínense cómo están los campos operatorios. Fíjense cómo están acá los estudiantes. Acá se trabaja con estudiantes. Acá estoy con mi frontoluz ahí trabajando. Siempre trabajo así. Y estoy haciendo acá el tratamiento de una osteomelitis en llama. ¿Mm? Entonces, algunas listitas que por ahí les he jalado y todo lo demás. Esta es una hernia gigante, ya no atascada, incoercible para nuestra suerte. Esto también operamos muy bonito lo operamos, ¿no? Bueno, y ahí es donde estamos haciendo, mira, la reducción de la hernia, tremenda hernia. Pero ¿cómo están los cirujanos? Ok, todo chévere, todo bacán, ¿no? ¿Qué dice? La medicina veterinaria no tiene genios, chicos. Acá no pedimos genios, ¿no? Solamente gente que no se rinde y sabe hacer su trabajo con ética y responsabilidad. Eso queremos. Si alguien ve esta diapositiva, entonces pues lo ve chévere, pues chicos, lo ve chévere. Entonces, eso está todo eso plasmado en que, en una, voy a detener grabación, eso está plasmado, por ejemplo, en que, a ver un ratito, eso está plasmado en que, en, en un libro que yo, no sé si saben, ustedes por ahí de repente, a ver, ¿dónde está? No sé si la encuentro, a ver, libro de casos, creo que está acá. No sé si será esa, bueno, voy a poner ahí nomás. Está con la boleta del ISB, etcétera, etcétera, a ver si lo carga, para que ustedes puedan ver algo. Entonces, nosotros de esa forma trabajamos, chicos, y eso quiero en ustedes. Ya han visto todo lo que es el transoperatorio y ese transoperatorio, ver qué me corresponde a mí, ¿no? Soy instrumentista, soy cirujano, soy qué. Entonces, perdón, voy a volver a